Buenos días a todos. Daremos entonces inicio a nuestro comité diario GSC el día 7 de diciembre del 2015. Iniciando con noticias relevantes para Colombia, observamos que el día sábado la inflación de noviembre del presente año estuvo 9 puntos básicos por encima de nuestro pronóstico, ubicándose entonces en 0,60% mensual y de esta forma la inflación 12 meses pasaría entonces de un 5,89% a un 6,39%. Noticia que será pues ampliada más adelante por parte de Philip Vélez en la parte del mercado de renta fija. Por otro lado, observamos aquí que la compañía Drummond calculó que debido a las restricciones de transporte nocturno de carbón han dejado de exportar entre 4,5 y 5 millones de toneladas de carbón. Aquí es importante recordar que el carbón tiene una participación bastante importante en lo que son las exportaciones del país y por tanto, pues entonces vemos aquí que las exportaciones de octubre del 2015 estuvieron nuevamente por debajo de lo esperado, lo cual incrementa la preocupación por el crecimiento del déficit externo, donde las exportaciones petroleras se contraen en un 47% por efecto precio, más no por efectos cantidades, las de carbón un 56%, aquí teniendo en cuenta que el efecto es tanto en precio como en cantidad, y siguiendo aquí las de café que se contraen un 29% con una caída de precio, pero con un aumento en la cantidad. Por otro lado, aquí en Latinoamérica, tenemos que en Venezuela la oposición ha obtenido 99 escaños versus 46 que ha obtenido la coalición del gobierno, alcanzando entonces por primera vez en 16 años lo que sería el control del Parlamento. Entre los planes que tiene la oposición está la de iniciar investigaciones en contra de funcionarios públicos y tramitar la liberación de presos políticos. Pasando aquí ya entonces a lo que es Estados Unidos, vemos que la generación de empleo que se registró el día viernes fue superior a los 200.000 puestos de trabajo, que era el número esperado, levemente superior, lo que da un nuevo refuerzo a que la Fed incremente su tasa por primera vez en diciembre del presente año. En GSC venimos esperando ese anuncio desde hace algunos meses, el cual fue postergado por razones ajenas a la dinámica de la economía estadounidense en septiembre pasado. Aquí por otro lado vemos que el gobernador de la Fed de San Luis reitera la posición de apoyar el incremento de tasa cuanto antes. Por otro lado tenemos aquí en Europa que en Grecia se ha aprobado el presupuesto de 2016, una serie de iniciativas para incrementar el recaudo tributario y reducir los gastos en pensiones. Por otro lado, el Banco Central de Francia moderó expectativas de crecimiento para 2016-2017 de un nivel cercano al 2% a uno más cercano al 1,5%. Y finalmente aquí vemos que la producción industrial de Alemania creció un 0,2% en octubre del 2015, en menos de lo esperado por el mercado, el cual era un 0,7%, mostrando que la dinámica fue impulsada por la producción de maquinaria, la cual registró un aumento del 2,7%. Pasando aquí ya en datos relevantes para Asia, vemos que en China continúa el descenso del valor de las reservas internacionales, las cuales se ubican en 3,44 trillones de dólares. Sin embargo, no es posible conocer cuánto de la caída en billones corresponde a las ventas para defender el tipo de cambio y cuánto de pérdida de valor de los activos en las que están estas invertidas. Vemos aquí también que el comité de expertos anunció que la meta de crecimiento para el 2016 sería el 6,5%, es decir, oficialmente continuarían lo que sería el suave aterrizaje del crecimiento del PIB, que antes registraba pues crecimientos bastante superiores a lo que se registraría en el siguiente año. Finalmente vemos aquí que para Japón el primer repunte en 4 meses de la confianza empresarial se presentó al comenzar diciembre del 2015, el nuevo indicador que sugiere la salida del periodo recesivo, en el que ingresó al contabilizar 2 trimestres consecutivos en contracción. En tanto, el sector de los servicios sigue con tendencia negativa. Pasando aquí ya a lo que es el calendario económico, tenemos lo que es el calendario para el día de hoy, para el día de mañana, y tenemos un dato bastante importante para Colombia el día jueves este jueves de diciembre, donde se publicará el crecimiento del PIB año a año, donde el mercado tiene una expectativa de crecimiento del 3,2%, pues contra lo que creció antes el PIB de un 3%. Aquí vemos que también en Europa se va a registrar lo que es el día de mañana, festivo para nosotros aquí en Colombia, el crecimiento del PIB anualizado, el cual se espera que se ubique en lo mismo que se ubicó en el trimestre anterior.
Finalmente tenemos aquí la revisión para el PIB de Japón, el cual se espera que se ubique en un 0,2%, cuando antes se estaba registrando, digamos que en tasa negativa. Y por el otro lado, aquí en China tenemos pues ya lo que es el día de hoy la balanza comercial para el país asiático, y para el día de mañana tenemos lo que es inflación y inflación para el productor en el país. Bien, buen día para todos. Mapa de hoy, principalmente en los países desarrollados, amanece con una tendencia verde. Rusia, como ustedes ven, amanece con un número rojo, principalmente por ese descenso en los precios del crudo, pero más interesante entonces ver por segundo día consecutivo los índices accionarios reaccionando de manera positiva, incrementos cercanos al 1% en los principales indicadores del mundo. Los sectores que más se favorecen esta mañana son telecomunicaciones, el sector financiero y el sector de consumo, que han venido reaccionando favorablemente después de esos números conocidos el día viernes, donde los datos de empleo de Estados Unidos favorecen entonces más la probabilidad de un incremento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Por el lado negativo, pues continuamos viendo nuestro índice Colcap ya rompiendo y consolidándose esa zona de 1100 puntos a la baja. Ahora entonces esos 1100 puntos podrían denominarse como una zona de resistencia. La primera señal de que la tendencia bajista de corto plazo podría empezar a cambiar. Importante también destacar el volumen negociado el día viernes de tan solo 68.000 millones de pesos. Les recuerdo, el promedio de las operaciones en Colombia se ubica en cerca de 100.000 millones de pesos. Y estos 68.000 millones de pesos ya son una también de las primeras señales del bajo volumen que se presentará durante este último mes del año. El día viernes se destaca también en volumen las operaciones realizadas en la especie de Ecopetrol, con cerca de 11.000 millones de pesos transados, y adicionalmente esa caída de casi un 4% después de haberse conocido las primeras decisiones del grupo de la OPEP. Ahora entonces tenemos que monitorear qué tan fuerte va a ser esa zona de los 1.000 a 1.050 puntos como una posible zona de soporte de mediano plazo, pero lo cierto es que la tendencia, como es clara en la gráfica que estamos señalando, pues es bajista. Tendríamos que esperar un periodo bien importante de consolidación para poder pensar en un descanso, y es claro también en un cambio de tendencia al alza. Por tal razón, ya para lo que finaliza el año, nuestra expectativa continúa siendo bajista, nuestra recomendación continúa siendo de cautela, la misma recomendación que planteamos desde a mediados del mes de octubre. La especie que más subió el día viernes fue Semargos, y aquí importante destacar que esta acción se continúa moviendo sobre el rango de largo plazo en la zona de 9.000 a 10.000 pesos. Más interesante aún para observar en el corto plazo, si ustedes observan, la fuerza alcista es cada vez más escasa, y entonces aquí bien importante monitorear este rango de 9.000 a 9.400 pesos. La consolidación de la misma podría ser una señal de alerta, ya que los siguientes ataques alcistas podrían empezar entonces a perder fuerza, y nos podría entonces llevar a la acción a ir a buscar ese mínimo anterior sobre la zona de los 8.000 pesos. Necesitaríamos entonces, que es algo que iría en contra de lo que está pasando con el mercado, que la especie tratara de consolidar operaciones aquí en este rango 9.500 a 10.000, lo cual en el corto plazo pues es poco probable. En el lado negativo pues está Ecopetrol. Ustedes observan que se encuentra sobre una zona de soporte bien importante, no solo importante psicológicamente, sino también una zona en la que muchos analistas, de hecho nuestra área de estrategia también estaba esperando una zona objetivo sobre este nivel de 1.200 pesos. Pero la mala noticia es que que la caída en los precios del crudo pues no favorecería para nada hoy la fortaleza de esta zona de 1.200, entonces pensaríamos que va a ser muy rápido y muy fácil la ruptura de esta misma zona soporte de 1.200, y entonces podríamos ir a visitar zonas más bajas. Aquí por el corto plazo pues bien importante monitorear ese nivel psicológico tan importante de los 1.000 pesos.
Bueno, continuando aquí con noticias fundamentales, vemos que en la jornada de hoy tenemos una jornada ausente de fundamentales para lo que es el mercado de renta variable. Por tanto, tenemos aquí solo lo que es nuestro análisis semanal del mercado accionario, donde observamos que el índice Colcap ya completa casi 2 meses de caídas semanales, acumulando alrededor de un 16,67% de caídas. Vemos aquí que entonces la semana anterior el índice registró una caída de un 2%, la cual estuvo principalmente impulsada por las acciones con más porcentaje de participación en el índice Colcap. Aquí pues preferencial Grupo Sura, preferencial Bancolombia, Ordinaria Bancolombia y Ecopetrol, donde vemos aquí que entonces la acción de Ecopetrol registra nuevos mínimos históricos, como ya lo estaba comentando Agustín, después de que los precios del crudo mantuvieran sus bajos niveles, el WTI alrededor de los $40 y el Brent alrededor de los 42, registrando entonces una caída de un 7,3%, pues esto no es más aquí que descontando lo que es la muy posible reducción de lo que serían los dividendos que estaría repartiendo la compañía, en vista de que ya llevamos 2 meses con niveles bastante bajos de precios del crudo, y pues esto afectaría directamente lo que serían las utilidades netas de esta compañía para el cuarto trimestre del 2015. Viendo aquí entonces, siguiendo con el análisis, observamos que las acciones del sector financiero también registraron una caída, donde la acción que más se vio afectada fue la acción preferencial de Bancolombia y la acción ordinaria de Bancolombia, donde la caída fue del 7,3% y 4,4% respectivamente. Esto pues teniendo en cuenta de que los resultados del sector financiero ya se conocieron en su totalidad, y que por tanto los resultados que más mostraron debilidad fueron los de esta entidad, y pues por tanto aquí el mercado estaría castigando también con cierto impulso por parte del exterior, pero estaría castigando lo que serían esos débiles resultados del grupo Bancolombia. Y finalmente pues observamos aquí una caída bastante importante en lo que es Pacific, un 5,9%, pues que mantenemos una posición de subponderar estructural, y por parte del Grupo Sura un 5,3% de caída. Por otro lado, en la parte alcista vemos que ya el Grupo Éxito vuelve a niveles en los que se registraba antes de que se dieran estos supuestos flujos vendedores por parte del rebalanceo MSCI, que nunca se dieron, y que pues por tanto el mercado estaría, digamos que, corrigiendo ese duro castigo que había presentado la acción de Grupo Éxito 2 semanas antes. Por otro lado, vamos aquí incrementos en lo que es mineros, un 4,8%, preferencial Avianca un 4,3%, Celsia un 4,2% y la Bolsa de Valores de Colombia con un 3,7%. Las monedas mundiales entonces retroceden luego de una semana donde el dólar había también perdido algo de terreno, pero bien importante ver la tendencia estructural que continúa siendo alcista, y les recuerdo nuestra expectativa de más largo plazo, que el índice de XY se va a ubicar sobre los 102 puntos. Esta mañana pues dos factores impulsan el precio del dólar. Lo primero es el retroceso tan importante que estamos viendo en el desempeño del petróleo a nivel global, y ustedes observan los países que más pierden terreno esta mañana son Noruega, Nueva Zelanda y Rusia, que presentan desvalorizaciones en sus monedas de más del 1%. Por otro lado, pues la cercanía a esa decisión que muy seguramente tomará el banco, la Reserva Federal de Estados Unidos, en torno al primer incremento en tasas de interés, pues también está impulsando a que los inversionistas nuevamente vuelvan a preferir tomar posiciones en dólares. Recuerdo que esos números que hemos conocido las últimas semanas en torno al crecimiento de Estados Unidos continúa favoreciendo las inversiones en este país frente a Europa. En el euro, pues simplemente recordarles que esta mañana se dio a conocer el dato de confianza de los inversionistas, donde el mercado esperaba un promedio de 17 puntos y el dato que se dio a conocer fue cercano a los 15 puntos. Este menor dato pues está generando también desvalorizaciones en el euro en esta mañana, y aquí ratificamos o reiteramos nuestro zona objetivo de manera inicial en el corto plazo en 1.05, y para el más largo plazo la paridad del dólar frente al euro. En México el mercado estará muy atento a la encuesta publicada por Banamex esta mañana, donde se darán a conocer las expectativas de crecimiento, inflación,
tipos de cambio y tasas de interés para el próximo año. Y aquí simplemente ver cómo el peso mexicano se continúa comportando en línea con nuestras expectativas, y aquí estamos llegando pues a una zona de resistencia bien importante sobre los 16,80 pesos mexicanos, pero esperaríamos esta semana observar el tipo de cambio ya tratando de romper esta zona de resistencia de largo plazo, y les recuerdo nuestra expectativa aquí se ha ubicado sobre los 17 pesos mexicanos por dólar. En la misma línea de lo que está ocurriendo en el mercado internacional, entonces, continuamos con nuestra expectativa alcista en el tipo de cambio peso-dólar, donde en la semana anterior vimos cómo el tipo de cambio se comportó de acuerdo a nuestras expectativas y nuestro precio objetivo de 3.200 fue alcanzado rápidamente. Ahora esperamos que el tipo de cambio vaya a buscar de manera inicial la zona de 3.250, que de hecho ya lo está haciendo en la mañana de hoy. El resto de la semana pensaríamos que el día miércoles, jueves y viernes se presente un bajo volumen de operaciones. El tipo de cambio debería estar en ese rango superior, atacando la parte alta sobre los 3.240 a 3.260 pesos máximo. Y ya la siguiente semana sí podríamos estar hablando de la cercanía de los 3.300 pesos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues varias noticias importantes continúan favoreciendo nuestra expectativa bajista en el precio del crudo y el precio objetivo de 30 a 35 en el corto plazo, donde aquí de manera inicial les quisiera mostrar cómo las posiciones netas de los operadores de Nueva York continúan descendiendo drásticamente. Ya la semana pasada tan solamente estos operadores tenían un neto de 208 millones de barriles en posiciones largas, lo que continúa entonces favoreciendo esa expectativa también de que los grandes operadores no prevén un fuerte incremento en los precios del crudo en el corto plazo. También se dio a conocer el día viernes por parte de la firma Baker Hughes nuevamente una caída de 10 plataformas activas. Les recuerdo, la semana pasada estábamos sobre 555 plataformas activas en Estados Unidos y ahora descendemos a 545 plataformas activas. Es una clara señal de la presión que todavía tienen los pequeños productores de petróleo en Estados Unidos. Para finalizar, pues los datos de la OPEP del día viernes son bien importantes, primero porque no se reitera una meta de producción que les recuerdo se ubicaba sobre 30 millones de barriles desde hace más de 4 años, y que ya desde el 2012 la OPEP venía faltando con esa meta de producción, produciendo cerca de 32.5 millones de barriles. Adicionalmente, pues lo importante para destacar de esta reunión es que la OPEP monitorearía la producción que tengan durante los próximos 6 meses para que el mes de junio, en su próxima reunión, vuelvan a establecer una meta de producción. Nosotros pensamos que ellos van a tener en cuenta 3 factores. El primero, la meta de producción actual o la producción actual, que les recuerdo se ubica según los cálculos de varias firmas sobre 32 a 32.5 millones de barriles. La segunda, la inclusión de Indonesia, que produce alrededor de 900.000 barriles de crudo diario, una producción muy similar a la de Colombia. Y la tercera, la oferta o el aumento de la oferta por parte de Irán después del acuerdo nuclear o la firma del acuerdo nuclear de Irán con el grupo 5+1. Esos 3 factores nos llevarían entonces a que la OPEP, según nuestros pronósticos, para el mes de junio establezca una meta de producción entre 32.5 a 33 millones de barriles por día. Esto obviamente es una clara presión, o ejercerá a partir de junio del próximo año una presión aún más bajista en los precios del crudo, por lo menos en el corto plazo. Les recuerdo que una vez se estabilicen estas fuerzas de oferta y demanda, nosotros esperamos que el crudo se vaya a estabilizar en el más largo plazo sobre la zona de los 55 a 60 dólares el barril. Pero por ahora, en el corto plazo, entonces, pensamos que las presiones bajistas entonces continuarán. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de bonos, pues ustedes observan el tema de Rusia, ya lo expliqué anteriormente, pero si ustedes observan el resto de países, vemos un mapa principalmente verde y diríamos que en Europa más fuerte esta valorización que en el resto del mundo. Aquí simplemente recordarles que después de las decisiones del Banco Central Europeo el día jueves,
que prácticamente desanimaron a los inversionistas, pues muchos de ellos decidieron vender sus posiciones en bonos de diferentes países, obviamente porque habían hecho unas apuestas un poco fuertes en torno a la posible valorización de los mismos. Esas excesivas desvalorizaciones lo que están generando hoy, en la mañana de hoy, es una clara oportunidad de entrada. Los bonos de Alemania ya se están transando nuevamente por de 10 años cerca al 0.62%, lo que muestra un claro apetito de los inversionistas por este tipo de riesgo para el más largo plazo. Y simplemente quería destacar la valorización que están presentando la mañana de hoy también los bonos de Venezuela, no solamente los bonos gubernamentales, sino también los emitidos por la petrolera estatal PDVSA, los cuales están presentando una valorización de alrededor de 3 puntos, que es bien importante, ya que al parecer los mercados internacionales tomaron de una muy buena forma el resultado de las elecciones parlamentarias en este país. En Estados Unidos, entonces, pues todo el mundo a la expectativa de esas decisiones de política monetaria para el 16 de diciembre, y aquí simplemente recordarles que ese dato de trabajo dado a conocer el día viernes sobre las 211.000 puestos de trabajo, pues da fortaleza a que la Reserva Federal incremente sus tasas de interés en esta reunión. De hecho, la probabilidad de incremento ya se acerca la mañana de hoy al 79%, y aquí lo que esperaríamos es cómo esa continuidad de tasas o ese incremento de tasas se haría para el año 2016. La apuesta de GSC para ese incremento es que para el 2016 la Reserva Federal realice entre 3 y 4 incrementos durante el siguiente año de manera trimestral. Eso es todo por ahora, los dejo con Philip Vélez. Buenos días a todos. En el tema renta fija, varias cosas. Primero, inflación el sábado, como bien lo decía Ricardo ahorita, estuvo por encima de las expectativas del mercado. Recordemos que salió 0.60 y pasó la inflación 12 meses al 6.39, por lo cual nuestras expectativas de cierre de fin de año las hemos cambiado del 6.20 al 6.5. Acuérdense que la semana pasada les habíamos dicho que teníamos ese sesgo arriba a cerrar entre el 6.60 y 6.70, o sea que estamos muy ahí en línea con lo que les habíamos dicho. Por eso mantenemos nuestra expectativa alcista en toda la curva, yéndonos desde el 24 como nivel más probable al 8.40, 8.45 en el mediano plazo. No estamos recomendando todavía comprar papeles, menos los de la parte media y corta, que van a ser los más afectados por esta subida de tasas, por lo cual hay que mantener cautela en la compra de estos papeles, seguir manifestando nuestras recomendaciones de compra en papeles atados al IPC en un vencimiento máximo 2023, que es donde se ha refugiado la mayoría de los clientes institucionales debido a la rentabilidad que está dando. Pero en el tema TES, mucho cuidado, niveles para el día de hoy abajo 8.18, 8.11 y arriba esa ruptura del 8.26 nos llevaría rápidamente a probar nuestros niveles de mediano plazo, que son el 8.40, 8.45. Esta semana es una semana relativamente calmada en datos, pero recordemos, como bien decía Agustín, la próxima semana tendremos reunión de la Reserva Federal, en la cual está casi descontado que es la primera subida después de muchos años, por lo cual queremos ver cómo va a impactar eso el mercado de renta fija. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.